Amigos, los que tenemos la esperanza que al final de nuestra vida el Señor Jesús nos permite estar con Él en su reino por toda la eternidad, buscamos en las Sagradas Escrituras lo que Él mismo nos dice sobre el camino que debemos de seguir para llegar al cielo. Amigos, iniciemos el camino. Primero, seguir a Jesús. En el Evangelio de San Juan 14, del 2 al 6, Jesús dice a sus apóstoles: En la casa de mi Padre hay muchas mansiones, si no os lo habría dicho. Porque voy a prepararles un lugar, y cuando haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os tomaré conmigo, para que donde esté yo estéis también vosotros. Y donde yo voy, sabéis el camino. Le dice Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Le dice Jesús: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Segundo, creer en Él. El Evangelio de San Juan 3:16 nos lo explica. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Y en el Evangelio de San Juan 3:36 nos dice: El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino la cólera de Dios permanece sobre él. Y si creemos en Él, debemos creer también en el que lo ha enviado. En el Evangelio de San Juan 5:24 Jesús nos dice: en verdad os digo, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna. Tercero, ser bautizado. En el Evangelio de San Juan 3:5 Jesús le dice a Nicodemo: en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En el Evangelio de San Marcos 16, 15 y 16, Jesús, al despedirse de sus apóstoles para ascender al cielo, les dice: Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que rechace creer se condenará. Y en el Evangelio de San Mateo 28, 19 y 20 les dice también: Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Cuarto, recibirlo en la Eucaristía. En el Evangelio de San Juan 6, 51 y 54 al 56, Jesús en la última cena dice a sus apóstoles: Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne por la vida del mundo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Quinto, acudir al sacramento de la reconciliación. San Pablo nos advierte en 1 Corintios 11, 28 y 29. Examínese pues cada cual, y coma así el pan y beba de la copa. Pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. Por eso Jesús instituyó el sacramento de la reconciliación. En el Evangelio de San Juan 20, 22 y 23, leemos que Jesús
se aparece resucitado a sus apóstoles, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Sexto, guardar los mandamientos. Jesús le dice en el Evangelio de San Mateo 19, 16 y 17 a quien le preguntó: Maestro, ¿qué he de hacer de bueno para conseguir vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. En el Evangelio de San Juan 15, 10, Jesús les dice a sus apóstoles: si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ser bautizados, creer en Él, recibirlo en la Eucaristía y guardar todo lo que Él nos ha mandado es solo el inicio de nuestro camino al cielo. Pero nos falta el amor. Séptimo, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. En el Evangelio de San Mateo 22, 36 al 39, un fariseo le pregunta a Jesús: Maestro, ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley? Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús también nos advierte en el Evangelio de San Mateo 7:21. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. ¿Y cuál es la voluntad del Padre Celestial? En el Evangelio de San Mateo 25, 31 al 36 leemos: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Entonces dirá el Rey a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino, preparada para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era forastero y me acogisteis. Estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y venisteis a verme. El apóstol Santiago, en su epístola, en el capítulo 2, del 20 al 24, nos advierte: ¿quieres saber tú, insensato, que la fe sin obras es estéril? Ya veis cómo el hombre es justificado por las obras y no por la fe solamente. Porque Jesús nos da un nuevo mandamiento. Leemos en el Evangelio de San Juan 13, 34 y 35 que Jesús le dice a sus apóstoles durante la última cena: os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así os améis también vosotros, los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois discípulos míos, si os tenéis amor los unos por los otros. Amigos, si les gustó el video, por favor compártanlo. Para sus preguntas sobre fe y religión, les dejo el enlace en la descripción del video. Mientras tanto, les deseo paz y bien.